El orden de esta aventura es geográfico, vamos de sur a norte. Pero también es un viaje por el tiempo, porque cada pueblo nació en una época diferente y cada uno guarda una pieza de la historia de Baja California Sur. Así que prepara tu vehículo, porque comenzamos una ruta por 6 pueblos que todavía guardan el alma de la península. Número 1. El Triunfo. El primer pueblo de esta ruta se llama El Triunfo, y aunque hoy parece un lugar tranquilo perdido entre la sierra, su nombre nació de una apuesta enorme. A mediados del siglo XIX llegaron los primeros prospectores a estas montañas buscando una cosa, plata y oro, y encontraron suficiente para levantar uno de los centros mineros más importantes de toda la península. El nombre que eligieron para aquel campamento no fue casualidad, El Triunfo. Estaban convencidos de que habían encontrado algo grande, y tenían razón. Para la década de 1880, este pequeño pueblo en medio de la sierra se había convertido en el corazón minero de Baja California Sur. Llegaron mineros de Sonora, técnicos ingleses, comerciantes de La Paz y familias enteras que dejaron todo atrás persiguiendo la promesa de la plata. En sus años de mayor auge, El Triunfo llegó a tener miles de habitantes, más gente que La Paz en ese momento, un pueblo industrial completo creciendo en uno de los lugares más aislados de México. Esta chimenea que ven aquí se llama La Ramona. Fue construida como parte de la fundición donde se procesaba el mineral. Tiene más de 20 metros de altura y durante décadas estuvo abandonada, resistiendo el paso del tiempo y el riesgo de desaparecer. Hoy, después de un proceso de restauración, se convirtió en el símbolo más reconocido de este lugar. Cada vez que estoy frente a ella, intento imaginar cómo era este sitio hace más de 100 años. Porque aquí no había silencio. Había humo saliendo de las chimeneas, golpes de metal, máquinas funcionando, mulas transportando carga y hombres trabajando jornadas interminables. Era una ciudad industrial en medio de la sierra, en el siglo XIX, cuando hasta llegar aquí, en sí, era toda una aventura. Eso fue El Triunfo. Pero toda bonanza tiene un final. La plata no desapareció de un día para otro. Fue un proceso lento, hasta en el que las minas dejaron de ser rentables. Y cuando se fue el mineral, se fue la gente. El pueblo que alguna vez tuvo miles de habitantes comenzó a languidecer, a vaciarse. Las casas quedaron abandonadas. Las calles que antes estaban llenas de movimiento quedaron en silencio, hasta prácticamente volverse un pueblo fantasma. Pero la historia del Triunfo no solo está escrita en sus minas y edificios, también está enterrada en sus panteones. Durante el auge minero, este pequeño pueblo se convirtió en una comunidad internacional. Llegaron personas de muchas partes del mundo y cada grupo dejó una huella diferente. El panteón chino y el panteón inglés son quizá los recuerdos más silenciosos de esa época. El panteón chino fue construido para la comunidad china que llegó a trabajar durante los años de mayor actividad minera. Sus tumbas de ladrillo rojo y sus estructuras particulares son una muestra de una cultura que llegó hacia este rincón aislado de la península y que formó parte de la historia del Triunfo. A pocos metros de la antigua zona minera se encuentra el panteón inglés, rodeado por un muro de ladrillo. Guarda 13 tumbas blancas con forma de ataúd, ninguna sin nombre ni fecha, pertenecientes a aquellos ingleses que llegaron buscando fortuna en las minas. Caminar entre estos panteones es entender que el Triunfo no fue solamente una mina. Fue una ciudad donde se cruzaron culturas, idiomas y vidas que llegaron desde lugares muy lejanos, persiguiendo la misma promesa, la riqueza que se escondía bajo estas montañas. Pero la historia del Triunfo no terminó aquí. Décadas después, estas mismas casas de adobe y ladrillo comenzaron a atraer nuevos habitantes, artistas, artesanos, restauranteros y personas buscando justamente aquello que la minería había eliminado, la tranquilidad. Hoy El Triunfo es uno de esos lugares con mayor identidad cultural de Baja California Sur. Sus galerías, talleres y edificios históricos cuentan una historia diferente, la de un pueblo que perdió una industria, pero encontró una nueva forma de vivir. Y si vienes pensando que solo vas a detenerte una hora y seguir tu camino, probablemente te vas a querer quedar por mucho más tiempo. Número 2. El Real de San Antonio. A unos kilómetros del Triunfo, siguiendo por la sierra, aparece el Real de San Antonio. Si el Triunfo fue el gran protagonista del auge minero de Baja California Sur, San Antonio fue uno de los capítulos que comenzaron muchísimo antes. Su historia nace en el siglo XVIII.
El origen está ligado al antiguo Real de Santa Ana, fundado en 1748, cuando Manuel de Ocio comenzó a explotar los primeros yacimientos de la zona. Años después, alrededor de 1756, la actividad minera dio forma al Real de San Antonio, convirtiéndolo en uno de los primeros centros mineros importantes de la región. Aquí también hubo plata, oro, trabajadores y familias que llegaron buscando una oportunidad en medio de estas montañas. Pero a diferencia del Triunfo, que explotó en una época industrial más intensas y dejó grandes estructuras como la Ramona, San Antonio conservó una historia más silenciosa. Una historia de generaciones, de ranchos, de familias y de una vida que continuó después de que la minería dejó de ser el centro de todo. Lo primero que notas cuando llegas a San Antonio es que nadie parece estar intentando impresionarte. No hay grandes anuncios, no hay una fila de negocios esperando al visitante. Hay una plaza, una iglesia, casas antiguas y personas llevando su vida diaria. Y eso es lo que precisamente lo hace interesante. En una época donde muchos pueblos históricos han tenido que convertirse en una versión diseñada para el turismo, San Antonio conserva algo difícil de encontrar: su autenticidad. No se siente como un escenario, se siente como un pueblo real, uno donde la gente nació, creció, trabajó y construyó su historia lejos de este ruido. Su iglesia es uno de los puntos más importantes del pueblo. Su arquitectura es sencilla, con esa fuerza de las construcciones antiguas de la península, muros gruesos, materiales locales y una sensación de permanencia. No busca ser espectacular, busca resistir, y lo ha logrado. Número 3 y 4. San Miguel y San José de Comondú. San Miguel y San José de Comondú. Siguiendo la ruta hacia el norte, llegamos a uno de los lugares más especiales de toda la península, y probablemente el más desconocido de estos territorios: los Comondús. San Miguel y San José de Comondú son dos pueblos separados por unos kilómetros en uno de los cañones más impresionantes de la península. Un camino entre paredes de roca que se elevan decenas de metros, huertas escondidas entre palmas y árboles frutales, y un arroyo que durante siglos ha sido la razón por la que este lugar pudo existir. Desde el aire, este lugar parece imposible, un oasis profundo en un cañón, en medio de una de las regiones más áridas del país, de las tomas más impresionantes que he hecho en todo este lugar. Pero este lugar, los Comondús, no nacieron por casualidad. La historia de este lugar empieza con la llegada de los jesuitas a principios del siglo XVIII. La misión de San José de Comondú comenzó como una de las primeras fundaciones misionales de la región. Los misioneros eligieron este cañón precisamente porque aquí encontraron algo que en la península era más valioso que el oro: agua. El aislamiento, que hoy hace especial a los Comondús, fue la misma razón por la que funcionaron durante siglos. El cañón protegía el agua, permitía cultivar la tierra y daba las condiciones necesarias para crear una comunidad autosuficiente en medio del desierto. Durante la época misional, aquí se construyó una de las iglesias más importantes de las Californias. El antiguo templo de San José de Comondú llegó a tener una arquitectura mucho más grande de lo que uno imaginaría al llegar a este rincón perdido. Aunque con el paso del tiempo sufrió abandono y destrucción, todavía quedan vestigios que recuerdan la importancia que tuvo este lugar. Aquí el tiempo funciona distinto. No hay grandes hoteles, no hay tráfico, no hay señal de celular en muchos puntos, no hay una cadena de tiendas en cada esquina. Hay vecinos que se conocen desde siempre, caminos tranquilos y una forma de vida que todavía depende de la tierra, del agua y de la comunidad. Eso es lo que hace único a los Comondús. No es solamente un pueblo antiguo, es uno de los pocos lugares donde todavía puedes sentir cómo era vivir en la península antes de que todo estuviera conectado. Un lugar donde el desierto no está vacío, solo está esperando a que llegues. Y aquí vamos a mitad del recorrido. Si este tipo de contenido, la historia real de Baja California Sur, contada desde los lugares donde ocurrió, te interesa, suscríbete al canal. Todavía quedan muchos pueblos, muchas historias y mucho territorio por descubrir. Y si algún día quieres conocer estos lugares de otra manera, no solo viendo imágenes, sino recorriendo sus caminos, escuchando sus historias y llegando a estos rincones que pocos visitan, yo puedo llevarte a conocerlos. Esta península todavía guarda muchos secretos y apenas estamos empezando a recorrerlos. Ahora seguimos. Número 5. La Purísima. Dejamos atrás las sierras del sur y nos metemos en el corazón de la península. Ahora sí, aquí el paisaje cambia. Desaparecen los pueblos mineros, desaparecen las grandes construcciones turísticas y aparece el verdadero desierto de Baja California Sur. Cardones gigantes, piedra, montañas secas y kilómetros de nada.
Y entonces, después de avanzar por este paisaje, aparece algo que parece imposible: la Purísima. Un oasis, el más grande en medio del desierto, agua corriendo, palmeras, árboles frutales y una explosión de verde que choca, rodeada por kilómetros de tierra árida. El contraste es tan fuerte que la primera vez que llegas tienes que detenerte un momento y procesar todo lo que estás viendo, porque este lugar no debería existir, pero existe y es gracias al agua. El arroyo de la Purísima ha sostenido vida aquí durante miles de años. Mucho antes de la llegada de los españoles, este oasis ya era un punto clave para los pueblos indígenas que habitaban en la península, principalmente los cochimíes. En un territorio donde la supervivencia dependía de encontrar agua, un lugar como este no era solamente un paisaje bonito, era un refugio, un punto de encuentro y un hogar. Cuando llegaron los jesuitas, entendieron exactamente lo mismo. La antigua misión de la Purísima no sobrevivió como lo hicieron otras construcciones, pero algo mucho más importante permaneció: el pueblo, su gente y la relación de esta con este oasis. Hoy, la Purísima sigue siendo un lugar agrícola. Higos, dátiles, cítricos, caña de azúcar y otros cultivos continúan creciendo gracias al mismo recurso que ha mantenido vivo este sitio durante generaciones. Llegar aquí tampoco es parte de la ruta fácil. La Purísima no está sobre la carretera principal. Para llegar hay que desviarse y entrar por caminos que atraviesan la sierra y bajan hacia los cañones. Es un recorrido donde el vehículo importa, pero también las ganas de ir a buscar lugares que no aparecen en las rutas comunes. Y quizá esa es la razón por la que este oasis sigue siendo especial. El aislamiento, que durante siglos hizo difícil llegar hasta aquí, también fue el que lo protegió. Y la Purísima no se quedó congelada en el pasado. Número 6. San Ignacio. Después de atravesar kilómetros de desierto verdadero, de ese donde el paisaje parece no terminar nunca, donde solo hay cardones, piedra y horizonte, aparece algo que parece imposible. Cientos de palmeras datileras siguiendo el curso del agua, un arroyo que todavía corre y un pueblo escondido entre verde en medio de uno de los desiertos más secos de México. Muchas de esas palmas fueron introducidas durante la época misional en el siglo XVIII y durante más de 300 años han formado parte del paisaje de este lugar. El contraste es una de esas imágenes que se quedan grabadas. Vienes cruzando un territorio completamente árido y de repente estás caminando bajo la sombra de las palmeras. Pero San Ignacio no es solamente un oasis, es uno de los capítulos más importantes de la historia misional de la península. Los jesuitas llegaron aquí en 1728 y establecieron la misión de San Ignacio Cadacaamán, nombre que viene de la lengua cochimí. La construcción del templo que vemos hoy comenzó durante la época jesuita, pero fue terminada por los dominicos, después de la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles. El resultado es una de las iglesias misionales más impresionantes de Baja California Sur. Sus muros tienen cerca de 1,5 metros de grosor, construidos con piedra volcánica. Esa misma arquitectura que parece pesada y antigua tiene una función: mantener el interior fresco en medio del calor del desierto. La fachada de cantera es sorprendente. Nichos, columnas y detalles tallados que parecen fuera de lugar cuando recuerdas que estás en un pequeño pueblo aislado en el corazón de la península. Entrar a esta misión es una experiencia extraña, no porque te impresione, sino porque el lugar tiene una presencia propia. Silencio, la piedra y la escala de la construcción hacen que automáticamente camines más lento y bajes la voz. Definitivamente, aquí en San Ignacio no sientes que llegaste a una atracción turística. Sientes que llegaste a un lugar que simplemente siguió existiendo. San Ignacio no te está intentando convencer de nada, no necesita hacerlo. Tiene un oasis que sobrevivió siglos, una misión que resistió el tiempo y una historia humana que empezó mucho antes de que existieran carreteras para llegar aquí. Y quizá por eso vale la pena cruzar todo este desierto para encontrarlo. 6 pueblos, siglos de historia, un territorio que la mayoría de la gente cruza, sobrevuela o deja atrás sin imaginar todo lo que existe escondido tierra adentro. ¿Qué tienen en común el Triunfo, San Antonio, la Purísima, los Comundús y San Ignacio? No es el tamaño ni la cantidad de visitantes, es que sobrevivieron al tiempo. Sobrevivieron cuando las minas cerraron, cuando las rutas cambiaron, cuando el mundo moderno avanzó y muchos lugares quedaron olvidados. Y en esa resistencia construyeron algo que ningún destino fabricado para el turismo puede crear: historia, cultura. Algo que no se mira desde afuera, es algo que se vive. Porque Baja California Sur no es solamente el mar y hoteles, también es la sierra, es el desierto, los cañones donde el agua hace posible la vida, antiguas misiones,
Los pueblos donde las familias siguen trabajando la misma tierra que trabajaron sus antepasados. Y si después de ver este recorrido te dieron ganas de conocer estos lugares, hazlo, pero hazlo bien, con tiempo, con curiosidad, con un corazón abierto, con ganas de escuchar las historias que todavía existen aquí. Y si quieres recorrerlos de una manera diferente, conocer los caminos y los rincones escondidos y los lugares que no aparecen en las rutas comunes, yo puedo hacerlo posible, puedo llevarte a descubrirlos. Esta península todavía tiene muchísimo por contar. Si ya conoces alguno de estos pueblos, cuéntame en los comentarios cuál fue y lo que más te impresionó. Nos vemos en la siguiente.